varianza y dos tipos de desviación típica. La varianza, hay la varianza de la población y la varianza de la muestra. ¿De acuerdo? Ya sabéis que al principio del tema estudiamos lo que era la población y lo que era la muestra. La población, pues sería todos los extremeños, sería la población. Pero si hacemos solo una encuesta a 100 extremeños, eso sería la muestra. ¿De acuerdo? Que lo vimos al principio del tema. Con lo cual, hay varianza de la población, que sería de todos, o varianza de la muestra, que sería de un porcentaje que nos sirve de estudio. Y con la desviación típica pasa exactamente lo mismo. Hay desviación típica de la población, pues de todo, si la población son todos los extremeños, pues averiguaríamos la desviación típica de esa población. Y desviación típica de la muestra sería de un sector más pequeño. ¿De acuerdo? Bien, si eso lo habéis entendido, os voy a compartir por pantalla una diapositiva. Bien, esto ya lo puse el otro día. Aquí vamos a ver un poco lo que es la desviación, el concepto de desviación. Y luego ya explico los 4 conceptos. Varianza de la población, varianza de una muestra, desviación típica de la población o desviación típica de la muestra. Bueno, aquí viene una desviación. Por ejemplo, de todos estos números, la media sería 15,5. 15,5. ¿De acuerdo? La desviación es ver cuántos están alejados estos números, estos círculos azules que equivalen a, este sería el número 21, el número 16 hay 2, el número 12 hay 1, cuántos se apartan, cuántos se desvían de la media, que la media sería 15,5. La mitad, aquí la media 15,5. Pues aquí, ¿cuántos se desvían estos números de la media? Pues con una fórmula que vamos a ver a continuación, sería 3,338. Si os dais cuenta, en el ejemplo B están todos más cerca de la media, con lo cual la desviación, ¿qué será? ¿Mayor o menor? La desviación será menor, se desvían menos de la media, puesto que están más cerca de la media. Con la fórmula que vamos a ver se calcularía la desviación y aquí es menos que en el ejemplo de arriba. Aquí es solo 0,926. Y además es que se ve por el dibujo. Aquí están todos más apartados de la media, con lo cual la desviación es mayor, y aquí todos están más cerca de la media, con lo cual la desviación es menor. Y en el tercer ejemplo, fijaros, aquí hay 3 onces, un 12, un 19 y 3 veintes. La media es 15,5. Esta es, de los 3 ejemplos, el que tiene una desviación típica mayor. Porque esto, si lo hacemos con la fórmula, nos sale que tiene una desviación típica de 4,570. ¿Entendéis con este dibujo lo que sería la desviación típica? Es decir, cuánto, con palabras coloquiales, cuánto se apartan cada uno de los elementos de lo que es la media. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hemos entendido este dibujo para entender lo que es una desviación típica? ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Bien. Bueno, pues las desviaciones típicas hay de dos tipos. De la muestra o de la población. De la población sería del total y de la muestra sería solo de unos cuantos. Bien, pues voy a volver para atrás en esta misma diapositiva y vamos a hallar lo que es, esto sería una desviación típica de la muestra. ¿Cómo se calcula la desviación típica de una muestra? Claro, aquí no están todos los números, aquí solo está una muestra de ellos, ¿de acuerdo? Bien,
Cuando es una muestra se ponía con n minúscula. Cuando era la población total se ponía con n mayúscula. Pues, ¿cómo se halla la desviación típica muestral? Pues la desviación típica muestral, os pongo en pantalla la fórmula, es esta fórmula que tenéis aquí. Esta sería desviación típica muestral, se calcula con esta fórmula, que si os acordáis la vimos el otro día y dijimos, jo, parece una fórmula muy complicada. No hace falta ni que os la aprendáis así de memoria, ¿de acuerdo? No os va a caer así de memoria en el examen, pero sí entendiéndola con el ejemplo que vamos a ver ahora. S es desviación típica de la muestra. Por eso aquí ponemos N minúscula, muestra. Si fuese de la población pondríamos una N mayúscula. Pues, ¿cómo se calcula? Pues aquí tenemos la muestra que aparecen 8 números. Si de estos 8 números los sumamos, los 8, y lo dividimos entre 8, nos sale la media, que la media es 16. Pues la desviación típica muestral es cuánto se aparta de media cada número del 16. ¿Y cómo se calcularía la desviación típica muestral? Pues haciendo esto. S, repito que es desviación típica muestral. Pues ponías el primer número, 10, y le restabas la media, que es 16. Aquí lo tenías. Le sumamos el segundo número, que es 12, y le restamos la media, que es 16. Todo ello siempre, como pone en la fórmula, al cuadrado. Luego el 14... le restamos la media 16 al cuadrado y así con cada uno de los elementos que componen la muestra. Y lo dividimos entre n, que n es la muestra, que en este caso son 8 números, menos 1. Esta es la fórmula para hallar la desviación típica muestral, ¿vale? Haciendo todo lo del numerador, pues 10 menos 16 al cuadrado, 12 menos 16 al cuadrado, todo nos daría 130 arriba. Y abajo en la fórmula es n, que es el número de elementos de la muestra, menos 1, entre 7. Y nos sale 4,3095. ¿Qué esto qué es? Los datos, cada uno de estos datos se desvía en una media de 4,31 puntos respecto al 16, que era la media. ¿De acuerdo? Por ejemplo, claro, el 10 respecto al 16 se desvía 6. El 12 respecto al 16 se desvía 4. El 14 respecto al 16 se desvía 2. El 18 se desvía 2. Pero de media, haciendo esta fórmula, todos se desvían de media 4,3095. Eso sería la desviación típica muestral. Desviación típica muestral. Esto es básico, porque si hemos entendido esto, ahora los otros 3 conceptos los vamos a entender muy fácilmente. ¿Hemos entendido todos lo que es la desviación típica muestral? Decirme alguno verbalmente si sí o si no, para que me quede yo más tranquilo. Sí. ¿Sí? Perfecto. Pues ahora, ojo, si hemos entendido la desviación típica muestral, vamos un poquito más para arriba. Desviación típica muestral. La desviación típica de una población es la misma fórmula, pero en vez de hacerlo entre n pequeña menos 1, como es de la población, hay que dividirlo solo entre n. Solo entre n. Es decir, que en el ejemplo que hemos hecho sería todo exactamente igual, aquí lo tenéis en pantalla, lo único que aquí en el denominador no habría que poner n menos 1, sino n, que es el total de la población. Con lo cual, la fórmula de la desviación típica muestral que acabamos de hacer
es igual que la fórmula de la desviación típica de la población, con una única diferencia, que en el denominador, en vez de dividir entre la muestra menos 1, se divide únicamente entre la población. Por eso, volviendo aquí, claro, esta es la desviación típica de la muestra, la fórmula entre n menos 1, y volviendo un poquito más para arriba, la desviación típica de la población es igual, pero solo entre n. ¿Hemos visto la diferencia entre desviación típica de la población y desviación típica de la muestra? ¿Cómo se calcularía? Partiendo de este ejemplo que os he puesto aquí. Sí, en lugar de dividir entre 7 sería entre 8 y ya está. Bueno, entre 8, bueno, suponiendo que la población fuese 8, si la población es el total, si son 200.000, pues entre 200.000. Aquí n pequeña es una muestra. Si tú imagínate que hay 1 millón de extremeños y solo has hecho la encuesta a 100, pues 100 es la muestra y el millón sería la población. ¿Lo entiendes? Entonces, según el caso, según quieras hallar la desviación típica de la muestra o la desviación típica de la población, lo dividirías solo entre los 100 extremeños que le haces la encuesta o entre el total de la población. ¿Lo habéis entendido? Sí. Bien. Vale, perfecto. Desconectad, por favor, cuando no habléis, tener desconectado el sonido, por favor. Cuando habléis, lo conectáis, pero cuando no, tenerlo desconectado para que no se oigan ruidos de fondo. Bien, pues ahora eso era desviación típica de la muestra, desviación típica de la población. Pues ahora muy facilito. Observar lo que tenéis en pantalla. Ahora la varianza de la población y la varianza de la muestra serían la misma fórmula, pero sin la raíz cuadrada, quitando esto. Es decir, la varianza de la muestra sería esta misma fórmula, pero quitándole la raíz cuadrada. Y la varianza de la población sería esta misma fórmula, pero quitándole la raíz cuadrada y poniendo aquí abajo n mayúscula. ¿De acuerdo? Repito, hemos visto la desviación típica de la población y la desviación típica de la muestra, que eran con esta fórmula, lo único, entre n-1 o entre n mayúscula, que era la población. Pues ahora la varianza hay dos tipos también. La varianza de la población y la varianza de la muestra. Y la fórmula es exactamente igual que esta, pero quitándole la raíz cuadrada. Varianza de la muestra, pues sería esto mismo, pero quitándole la raíz cuadrada. Y la varianza de la población, esto mismo, pero poniendo aquí en el denominador n mayúscula y quitando la raíz cuadrada. Os lo voy a poner en el tema, que tenéis las 4 fórmulas conjuntas. Fijaros, ya os he puesto el tema en pantalla. ¿Veis ahora aquí 4 fórmulas? Las 4 fórmulas que tenéis en pantalla. Bien, la que pongo en... la que estoy rodeando ahora yo con un cursor, eso sería varianza de la población. ¿De acuerdo? Varianza de la población. Y esta de aquí abajo que estoy rodeando ahora con el cursor, que la fórmula es igual, lo único que cambia es el denominador. Varianza de la muestra. ¿Y esto qué sería? Las dos fórmulas que están a la derecha sería desviación de la población con raíz cuadrada y desviación de la muestra con raíz cuadrada. Si os dais cuenta, las 4 fórmulas,
están por parejas. Las que ponen en el denominador son de la población. Las que pone n-1 son de la muestra. Las que tienen raíz cuadrada son de la desviación típica. Desviación típica esta, la que estoy rodeando con el cursor. Desviación típica de la población, desviación típica de la muestra. Las que tienen la raíz cuadrada. Y las que no tienen la raíz cuadrada, esta que estoy rodeando ahora sería varianza de la población y varianza de la muestra. Entonces, hago una pregunta rapidita y a ver quién me la contesta. Cuando tienen raíz cuadrada, ¿son las varianzas o la desviación típica? Desviación típica. Eso, Desviación típica. muy bien. Y cuando no tienen raíz cuadrada, son las que son la varianza. ¿Vale? Y ahora, las que te pone el 2 aquí de cuadrado, las que te pone el 2 de cuadrado, esas son las varianzas. Y las que te lo pone sin el cuadrado arriba, esas son las desviaciones. Por eso, aquí yo recomiendo que a la hora de estudiarlo, partáis de aquí, del ejemplo. En el ejemplo este, lo que hemos hallado es la desviación típica de la muestra. Y ya, si entiendes la desviación típica de la muestra, las otras tres las vas a entender porque la fórmula es igual, pero con algún pequeño cambio. ¿De acuerdo? Hemos entendido el concepto de desviación típica de la población, desviación típica de la muestra, varianza de la población y varianza de la muestra. ¿Lo hemos entendido? Sí. Sí. Bueno, si alguno tiene alguna duda, pues que me lo pregunte hoy o en clase, cualquiera de los días, aunque estemos con otro tema, pues no me importa ponerlo en clase 5 minutillos si os queda alguna aclaración. Bueno, pues vamos a continuar, visto ya esto, que era lo más difícil en mi opinión casi del tema, pasamos a otro epígrafe. ¿Veis? Está en pantalla ahora el punto 8, que pone fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios. Fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios. Voy a compartir con vosotros otra vez las diapositivas y me voy a ir a una diapositiva que explica esto de los fenómenos deterministas y aleatorios. Pone lo mismo que en el tema, ¿eh? No os preocupéis que lo que voy a poner en la diapositiva es lo mismo que viene en el tema. Lo único que aquí está como un poco más ameno. ¿Veis que pone ahora aquí fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios? Pues, por si nos cae en examen, ¿qué es un fenómeno aleatorio? Es aquel que bajo determinadas condiciones iniciales puede presentar resultados diferentes. Es decir, no se puede predecir el resultado exacto de cada experiencia particular. Un ejemplo de fenómeno aleatorio es el lanzamiento de un dado. Es decir, sin que tú tires el dado, no vas a saber qué número te va a salir. Por eso es un fenómeno aleatorio. ¿De acuerdo? Si no haces la experiencia de tirar el dado, no vas a saber el resultado exacto. Si te ha salido un 4, si te ha salido un 5, si te ha salido un 6. Por eso es un fenómeno aleatorio. ¿Vale? Sin embargo, un fenómeno determinista es aquel en el que conocer todos los factores que influyen en el resultado de un experimento nos permite conocer el mismo con carácter previo. Es decir, que en este no hace falta hacer la experiencia para saber el resultado. En el de arriba sí, en el fenómeno aleatorio tú tienes que hacer la experiencia para saber el resultado. Sin embargo, en el fenómeno determinista no haría falta. Aquí tenéis un ejemplo en pantalla. Dice, por ejemplo, conociendo la altura desde la que se arroja un objeto,
es posible saber exactamente el tiempo que tardará en llegar al suelo. Aquí en la torre esta, si lanzamos desde arriba un objeto que sabemos el peso, sin haberlo hecho, la experiencia, sin tirarlo desde arriba el objeto, podemos calcular cuánto tiempo tardaría en llegar abajo. Por eso se llama un fenómeno determinista, porque no se necesita hacer la experiencia para saber el resultado. Si nos subimos a un quinto piso y cogemos un litro de leche y lo tiramos, bueno, sin haberlo tirado, podemos calcular cuánto tiempo tardaría en llegar al suelo. Simplemente sabiendo la distancia que hay desde el suelo hasta donde lo vamos a tirar, sabiendo el peso del objeto, es decir, sabiendo una serie de factores, podríamos saber exactamente cuánto tiempo tardaría en llegar al suelo sin haber hecho la experiencia de tirarlo desde la quinta planta. Por eso se llama fenómeno determinista. Perdón. Sin embargo, en el fenómeno aleatorio sería necesario practicar la experiencia para saber el resultado. ¿Diferenciamos un poco lo que es un fenómeno aleatorio de un fenómeno determinista? ¿Lo hemos entendido? Sí. En el tema os viene lo mismo que estoy yo poniendo en la presentación, lo único que viene pues de otra forma, pero es casi lo mismo. Continúo. No está claro si los fenómenos aleatorios existen realmente o se deben a que desconocemos o tenemos la imposibilidad de procesar todos los factores o leyes físicas que en el fondo determinan un fenómeno. Claro, porque es que si supiésemos todos los factores con antelación, pues ya no sería un fenómeno aleatorio, sería un fenómeno determinista, porque si conocemos todos los factores, podríamos calcular el resultado sin hacer la experiencia. Dice, un ejemplo de esto sería, si al lanzar un dado supiésemos la fuerza con la que la hemos lanzado, la altura desde la que lo lanzamos, el ángulo de lanzamiento, las dimensiones exactas del dado, las propiedades del suelo, porque no es lo mismo un suelo de mármol que un suelo de madera. Pues claro, si supiésemos toda esa cantidad de datos, que eso sería complejísimo, ya estaríamos ante un fenómeno determinista, porque podríamos calcular el resultado final. Pero en el caso de los dados es súper complicado. Por eso se dice que lo de los dados es un ejemplo de aleatorio, porque es prácticamente imposible calcular todos los factores. ¿De acuerdo? Otra definición de fenómeno aleatorio es aquel en el que pequeños cambios en las condiciones del experimento producen grandes diferencias en su resultado. Pequeños cambios. Claro, el que tires un dado desde más arriba o desde más abajo, con más fuerza o con menos, cualquier pequeño cambio al tirar el dado va a hacer que cambie el resultado. Por eso es un fenómeno aleatorio. Paso a la siguiente diapositiva. Si hay algo que no entendéis, me interrumpís y me lo preguntáis. Características de los fenómenos aleatorios. Si es posible conocer previamente todos los posibles resultados asociados al experimento, se trata de un fenómeno aleatorio finito. Por ejemplo, un dado. Un dado es un fenómeno aleatorio, ¿no? Porque no sabes qué va a salir. Si el 2, el 3, no sabes. Pero es fenómeno aleatorio finito. ¿Por qué finito? Porque solo pueden salir 6 cosas. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es aleatorio porque no sabes cuál va a salir, pero finito porque obligatoriamente te va a salir uno de los 6. Sin embargo, hay fenómenos aleatorios infinitos.
Dice, en caso de que no se conozca el último caso que puede darse en un experimento, estaríamos ante un fenómeno aleatorio infinito. Repito que los dados es un fenómeno aleatorio, pero finito, porque solo te pueden salir seis cosas diferentes. Es imposible predecir el resultado exacto de un fenómeno aleatorio antes de hacer el experimento, cosa que no ocurre en los fenómenos deterministas. Ahí sí puedes saber el resultado antes de haber hecho la experiencia, como lo que hemos comentado antes de lanzar un objeto desde lo alto de una torre. Si sabes el peso del objeto y la altura desde la que lo lanzas, pues se podría calcular perfectamente. Esto es importante, porque puede ser una pregunta tipo test del examen de Guardia Civil. A cada realización de un fenómeno aleatorio se le llama experiencia o prueba. ¿De acuerdo? A cada realización de un fenómeno aleatorio se le llama experiencia o prueba. Cada vez que tiras el dado sería una experiencia o una prueba. Si los resultados de las experiencias se pueden contabilizar, hablamos de un fenómeno aleatorio numerable. Y si no se pueden contar, sería un fenómeno aleatorio no numerable. Bien, entonces, volviendo al tema, os pongo en pantalla el tema. He subrayado en el tema lo principal. Vuelvo a hacer un repasito de los fenómenos deterministas y aleatorios. Lo subrayado en amarillo. Un fenómeno aleatorio es aquel que bajo determinadas condiciones iniciales puede presentar resultados diferentes. Un ejemplo de fenómeno aleatorio es el lanzamiento de un dado. Aquel en el que pequeños cambios en las condiciones del experimento producen grandes diferencias en su resultado. Características de los fenómenos aleatorios. Pues si es posible conocer previamente todos los posibles resultados asociados al experimento, se trata de un fenómeno aleatorio finito, el de los dados, por ejemplo. En caso de que no se conozca el último caso que puede darse en un experimento, sería un fenómeno aleatorio infinito. A cada realización, esto lo he dicho que era pregunta de examen tipo test. Y os recuerdo que tenemos examen dentro de poco de las presentaciones del tema 8, de las presentaciones del tema 10 y de este tema entero. A ver si nos sale bien a todos, que lo haremos todos los grupos de Guardia Civil juntos. A cada realización de un fenómeno aleatorio se le llama experiencia o prueba. Si los resultados de las experiencias son contables, hablamos de fenómeno aleatorio numerable. Y si no se pueden contar, sería un fenómeno aleatorio no numerable. Y ahora viene lo contrario al fenómeno aleatorio, ¿no? Que era el fenómeno determinista. Que este es cuando si conoces todos los factores que influyen en el resultado, pues puedes hallar el resultado sin haber hecho la experiencia. Lo de averiguar cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al suelo sin haberlo lanzado. Aquí viene el ejemplo. Conociendo la altura desde la que se arroja un objeto, es posible saber exactamente el tiempo que tardará en llegar al suelo. Bien, habríamos terminado el punto 8. Fenómenos deterministas, fenómenos aleatorios. ¿Hemos entendido la diferencia entre uno y otro? Sí. Igual, sí. Perfecto. Pues voy a pasar ahora al siguiente punto. Evaluación de datos
y formulación de conjeturas. Os pongo una presentación y os voy a poner en pantalla, es lo mismo que viene en el tema, pero en presentación. Aquí viene, evaluación de datos y formulación de conjeturas. Lo leo. Supongamos que se ha hecho un estudio estadístico y los datos recogidos indican que las chicas de un instituto de secundaria dedican más tiempo en las redes sociales que los chicos. Tanto la media como la mediana, que son conceptos que ya hemos visto en los primeros días de clase, de las chicas son muy altas. Además, las chicas generalmente tienen a sus padres agregados, a sus amigos, y en consecuencia sus padres las monitorean más. El estudio no demuestra que ambas hipótesis, es decir, que las chicas dedican más tiempo y son más monitoreadas por sus padres en redes, sean ciertas. El estudio no demuestra que eso sea 100% cierto, puesto que solo hemos analizado a una muestra, a unas cuantas personas del total de la población. Es decir, un grupo de alumnos entre todos los que estudian en el instituto. ¿De acuerdo? La realidad de la población no siempre tiene que coincidir con la muestra, porque claro, la población son todos, la muestra son unos cuantos. Hay veces que lo que se ha averiguado con la muestra no tiene por qué coincidir con la población. Muchas veces sí, pero no siempre. Con todo, aunque el estudio no nos permite garantizar la veracidad de las hipótesis, sí que ha confirmado las sospechas al sugerir que es muy probable. A todo esto se llama evaluar los datos y hacer conjeturas, que ahora veremos un poquito más adelante la definición de conjetura. Para completar la información de los resultados y poder hacer nuestra conjetura, ¿qué es una conjetura? Una conclusión global del experimento. Importantísimo. Una conjetura es una conclusión global del experimento. Debemos buscar a los resultados una explicación cualitativa. Para ello hay que hacerse preguntas. ¿Por qué los padres monitorean más a sus hijas que a sus hijos? ¿Por qué las chicas usan tanto de su tiempo libre para socializar? ¿Qué hacen los chicos en su tiempo libre? Es decir, preguntas que nos ayuden a sacar nuestra conjetura, nuestra conclusión global del experimento. Repito que esta definición es muy importante. Después de esto, también nos debemos preguntar si existe algo que se nos escapa, alguna pregunta que no hemos tenido en cuenta a la hora de hacer el estudio, como por ejemplo una característica especial del centro en el que hemos hecho el estudio y que pueda influir en el resultado. Si lo que buscábamos con el estudio era hacer conclusiones para un grupo de institutos con el fin de reforzar nuestra hipótesis, podríamos ampliar la encuesta a otros centros de la región o dividir la encuesta por tramos de edad. Para poder hacer una conjetura sólida, que repito que una conjetura es una conclusión global del experimento, esto es casi lo más importante, porque el epígrafe se titula Evaluación de datos y formular conjeturas. Pues hay que tener claro lo que es una conjetura, la conclusión global del experimento después de haberlo hecho. Los datos que recolectamos fueron los correctos. Los estudiantes contestaron con sinceridad. ¿Alguno de los chicos habrá dicho que pasa menos tiempo en las redes sociales de lo que en realidad hace? ¿Algún estudiante habrá mentido y habrá dicho que pasa más? Todo esto es evaluar los datos para hacer luego ¿qué? Las conjeturas. Y como resumen ya de este epígrafe, del epígrafe 9 del tema,
el de evaluación de datos y formulación de conjeturas, pues dice, todas estas preguntas, todo esto que nos ayuda a hacer la evaluación de los datos, son esenciales a la hora de realizar un estudio estadístico. No basta con tener los datos, sino que es necesario garantizar que estos tengan la mayor fiabilidad posible. Y como se explicó antes, comprobar la coherencia de los mismos con razonamientos de carácter cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo, de cualidades. Y aquí ya como resumen de este punto del tema, lo más importante. Ese es el proceso de transformación de una hipótesis. Una hipótesis es algo previo al estudio y una conjetura es posterior al estudio. Que quede claro, ¿eh? La hipótesis es previa al estudio y la conjetura es posterior al análisis estadístico e interpretación de los datos. Ojo, porque eso puede ser una pregunta de examen en la que nos digan diferencia entre hipótesis y conjetura. La hipótesis es antes de haber hecho el experimento y la conjetura es después de haber hecho el experimento y haber analizado los datos, sacamos la conjetura, que aquí viene la definición. Por tanto, en estadística, una conjetura es una afirmación que, si bien no se puede suponer que es cierta, se encuentra basada por información tanto de carácter cuantitativo, de números, como de carácter nominal, cualitativo. ¿De acuerdo? Por eso, volviendo al tema, evaluación de datos y formulación de conjeturas, pues aquí lo tenéis en amarillo lo principal, que es lo que he dicho, conjetura, conclusión global del experimento. Y lo último que he dicho, la diferencia entre hipótesis y conjetura, que la tenéis